ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. La palabra de vida, la palabra, tal como dijo el salmista, lámpara a nuestros pies, porque es la palabra que edifica nuestras vidas. Como siempre, pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos permita poder recibir sus palabras con mansedumbre, guardarlas en nuestro corazón y luego ponerlas por obras, porque su misma palabra nos dice que si no las ponemos por obra, nos hacemos mentirosos y sabemos que los mentirosos no heredarán el reino. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia y pedimos toda esta dirección en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, me acompañan a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del verso 19 en adelante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, lámpara a tus pies, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que es digna de ser escuchada. Para dar inicio al mensaje que Dios tiene para nosotros, me fue necesario primero leer esta cita bíblica para que podamos entender de que toda la palabra de Dios fue inspirada para traer a nosotros un mensaje profético de forma segura. ¿Cómo así?, dirán algunos. Bueno, la palabra dice que el Señor hizo el tiempo para nosotros, para cumplir allí una línea profética donde ya Dios puso dos puntos, el principio y el final. Y a través de su palabra, que es bendita, nos declara todas las cosas que ya pasaron, las que están sucediendo y las que han de acontecer. Eso es hermoso, porque cuando entendemos la palabra de Dios de esta manera, entonces vamos a comprender el gran valor de las riquezas que hay en estas palabras. He escuchado de muchas personas intentando conocer el futuro, de consultar oráculos, cartas, en fin, no sé, para saber las cosas que depara. Aquí lo importante es entender lo que Dios ya nos ha profetizado con su palabra que han de acontecer. Sabemos por la palabra de Dios a través de ciertas profecías que nuestra generación está cursando el tiempo final. Estamos en un tiempo preapocalíptico, preadvenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que entonces siempre estemos meditando en lo que Dios ha deparado para los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque es muy necesario estar atento, porque ahí el Señor, aparte de dejarnos instrucciones, revelaciones, también nos ha dejado ciertas advertencias, las cuales, como dice este pasaje, tenemos que estar muy atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ya sabemos que la tierra está invadida de pecado, de maldad, de tantas cosas negativas. Y que la palabra de Dios va a alumbrar como esa antorcha para saber cómo caminar en el camino estrecho, pero que nos lleva a la salvación. Por eso nuestro Señor nos deja una clara advertencia. Debemos estar atentos. La iglesia debe estar atenta. Nosotros debemos estar atentos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a aquellos esposos, y viceversa, las esposas a sus esposos. Debemos estar atentos a lo que está sucediendo en nuestra sociedad, lo que está sucediendo en nuestra nación, lo que está sucediendo en el mundo, inclusive lo que está sucediendo en Israel. Porque la palabra nos dice que Israel es nuestro reloj profético. Por eso, no eche de menos cuando escuche una noticia con relación a Israel. Ahora, con relación a estas cosas, quiero mencionar algunos pasajes bíblicos que nos están hablando de estos tiempos, los tiempos postreros, para que muchos podamos reflexionar, podamos estar atentos a las advertencias que ahí el Padre nos dejó a través de ciertos hombres que fueron escogidos para dejarnos este mensaje, porque de hecho el verso 20 nos dice algo que es importante, entendiendo primero esto, lámpara a tus pies, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra con la dirección del Espíritu Santo, vamos a comprender la interpretación de lo que el Espíritu Santo quiso decir a través de estos hombres. Quiero que por favor me acompañe una cita que está en segunda carta a Timoteo. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Vamos por favor al capítulo 3 del verso 1 en adelante. Allí vamos a encontrar un título que dice carácter de los hombres en los postreros días. Por supuesto que esto está hablando a nosotros en estos tiempos. Siempre que ustedes consigan la palabra de Dios, esto es para los postreros días. Quiero que entiendan que está hablando de nuestros días. No vamos a entrar en materia con todos los versículos que afirman que estos son los postreros días, pero con los versos que vamos a estar leyendo hoy, yo sé que usted va a confirmar que es palabra de Dios y no palabra de hombre. Dice, también debes saber esto, lámpara a tus pies, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo no sé cuántos pueden afirmar conmigo de que estamos viviendo tiempos peligrosos. Si es así, por favor, coméntanoslos allí en nuestra sesión de comentarios de nuestro canal YouTube. Siempre en la historia de la humanidad, a través de que llegó el pecado a la tierra, hemos vivido tiempos difíciles, pero sé que muchos coincidirán conmigo de que estamos viviendo tiempos mucho más difíciles que los de antes, en todo el sentido de la palabra. La inseguridad, las dificultades para sobrevivir, tiempos ya de mucha desconfianza, ya no podemos confiar ni siquiera en la palabra de las personas. Hay muchas personas que se acercan a ti y del que tú menos crees te traiciona, te da una puñalada por la espalda, donde muchos estaban buscando sus propios beneficios. Y la palabra lo dice, que el principio de todo mal es el amor al dinero. Por eso vemos cómo muchas personas están corriendo de muchas maneras a causa de tantas banalidades que el mundo hoy ofrece. También por causa de tanta necesidad, y tienden a usar ciertos procesos no éticos con tal de encontrar su beneficio. Entonces miren lo que dice el verso 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Esto confirma lo que venimos diciendo. Hay personas que solamente pensarán en ellos y le importará lo que pueda pasarle a los demás con tal de que ellos estén bien. He escuchado un refrán que dice que muchos querrán que a ti te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Estamos viviendo esos tiempos. Personas con esa egolatría, con envidias, buscando el amor a sí mismo, y esto puede estar generalizado en muchos aspectos también. Amor en sí mismo, en su propio cuerpo, y siendo egoísta con los demás. Acordémonos que el Padre siempre nos ha hablado en que no nos centremos en nosotros mismos, sino que tengamos amor para nuestro prójimo. De hecho, el mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Luego continúa diciendo el verso, ávaros, y todo esto conecta con lo que estamos hablando, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Significa, en pocas palabras, que las personas de este tiempo son amadores de sí mismos y tienen todas estas características: vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos. Ahora, no podemos generalizar. Sabemos que cuando Cristo llega a nuestras vidas, comienza a hacer una obra milagrosa, desconectándonos de todas estas identidades que caracteriza el hombre. Ahora, hay personas que pueden decir, bueno, yo no soy cristiano, no sigo a Dios y no tengo ninguna de estas características. Quiero decirle que la palabra del Señor dice que sin Cristo nada podemos hacer, y que si estas cosas que están en el mundo imperando, influyendo, si no es por Cristo, es imposible. Inclusive caminando en el Señor podemos estar vulnerables a caer a una de estas cualidades. Cuanto más cuando una persona está en pecado. Lo que pasa es que muchas veces estas actitudes pueden disfrazarse, disimularse, inclusive engañando a la misma persona. Ahora, lo que dice el verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Si el Padre nos anunció a través de su palabra profética de que estas cosas iban a suceder, tenga la plena seguridad que Dios en su soberanía, en su eternidad, pudo ver el destino del hombre por causa de la maldad y el pecado.
y nos los está anunciando a nosotros que leemos la palabra, para que entonces estemos muy atentos, muy apercibidos, como ya leímos en el pasaje anterior. Ahora, ¿por qué el Señor entonces nos dijo que estemos muy atentos a la palabra profética? ¿Y por qué aquí entonces nos está diciendo las características del hombre de los postreros días? Esto tiene una gran intención, porque toda la palabra de nuestro Padre Dios tiene propósito. Y uno de esos grandes propósitos es aclararnos el panorama, evitarnos que caigamos en muchas trampas que el mundo ofrece, evitando que suframos dolores por causa de todas estas cualidades que hay en el hombre, porque si nosotros estamos atentos, entonces vamos a estar prevenidos de alguna manera y pidiéndole la sabiduría al Espíritu Santo para evitarnos caer en estas cualidades, pero también para evitarnos dolores si nos encontramos con personas de este tipo. Como el verso 4 nos dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Cada vez que veamos una persona que ama más estas cosas que Dios, significa que son personas que no convienen en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tarde que temprano nos van a defraudar. Seguramente nos demostrarán una amistad, seguramente nos demostrarán lealtad, pero hay algo que está primero que Dios en sus vidas, lo cual los llevará a traicionar a todo lo que es de Dios. Y el mismo pasaje lo dice, porque son amadores de los deleites más que a Dios. Si una persona no puede amar a Dios, si no tiene temor a Dios, le costará ser una persona íntegra. Y observe lo que dice el verso 5, lámpara a tus pies, porque es muy importante que lo tengamos en cuenta para evitarnos dolores y muchas tristezas. Tendrán apariencia de piedad. Muchas personas se van a acercar a nosotros con apariencia de piedad y el enemigo lo va a utilizar como un instrumento para hacernos daño, porque acuérdese que la palabra de Dios dice que Satanás, nuestro enemigo, vino a matar, a robar y a destruir. Él no lo hace personalmente, él utiliza personas en este escenario terrenal, ahí tal como es padre de mentira, engañador, y todas estas cualidades la deposita en ciertas personas para persuadirlos y entonces cumplir el objetivo que ha venido a hacer a la humanidad: matar, robar y destruir. Por eso el Señor nos deja una tremenda advertencia. Conste que el Señor nos está hablando a través de este mensaje. Mire lo que dice: pero negarán la eficacia de ella. A estos, lámpara a tus pies, evita. El Señor nos está diciendo, interpreta bien la palabra de no hacer acepción de personas. Aquí el Señor nos está advirtiendo que habrán personas que sí vamos a tener que hacer excepciones. ¿Por qué? Porque no convienen. ¿Por qué? Porque su principio y su origen es de maldad. Y si pasamos por ingenuo, nos van a hacer muchos daños. Nos van a lastimar y Dios no quiere eso para sus hijos. Miren lo que dice el verso 6. También es muy importante que tengamos esto presente. Escuchen muy bien. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado. El Señor nos advierte a nosotros como padres, nos advierte a nosotros como pastores, a nosotros como líderes de casa, que estemos muy atentos, porque vendrán muchos astutos con apariencia de piedad, y que lo que es responsabilidad de nosotros, que son nuestros hijos, pueden ser acechados por el engaño de estas personas. Ahora, esta responsabilidad es de nosotros como padres. Esta responsabilidad es de nosotros como pastores. Tener cuidado quien entra en la iglesia. Tener cuidado aquel que llegó con una apariencia de piedad. Estar muy atento, estar orando y pidiéndole dirección al Espíritu Santo para tener espíritu de discernimiento y saber cuando una persona venga con todas estas astucias. Lo mejor es esperar siempre los tiempos, lo mejor es analizar y mirar los frutos de las personas, porque la palabra de Dios nos dice que por los frutos los vamos a conocer. Una planta de limón no va a dar manzana, una planta de higos no va a dar naranjas. Siempre las personas con su identidad mostrarán esos frutos de lo que están hechos, de lo que hay dentro en su corazón, de la abundancia del corazón. Hablará la boca. Tarde que temprano, el malhechor se va a descubrir por sí solo. Pero por nuestra parte,
el Señor nos está invitando a la prudencia, al estar atento, al ser sabios y que no seamos ingenuos, porque la palabra también nos dice que los hijos de las tinieblas son mucho más sagaces que lo de la luz. Pero ya estuvimos leyendo en los proverbios que cuando meditamos en su palabra, entonces allí encontraremos sabiduría para poder tener sagacidad, esa que tanto necesitamos. Ahora también dice que estos hombres serán arrastrados por sus diversas concupiscencias. Lo que hemos hablado, lo que hay dentro de sí, toda esa ilegalidad y corrupción y maldad. Ahora observemos el verso 7, que no es menos importante en este pasaje. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Lo que hemos mencionado, cuán importante es llegar al conocimiento de la verdad, o sea, de las cosas claras, de aquellas cosas que podemos ver a través de la luz de Cristo. Porque muchos, inclusive, como dice este pasaje, van a la congregación, escuchan consejos y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Aunque se les está enseñando, aunque siempre están aprendiendo, les cuesta poner muchas cosas en obra. Ahora, nosotros, recibiendo esta palabra, estamos recibiendo una clara advertencia de los tiempos que estamos viviendo, cómo debemos estar siempre en el Espíritu para poder comprender los escenarios que hay en nuestro alrededor. De hecho, en esta misma temática, en el capítulo 4 de esta misma carta de Timoteo, dice algo relacionado con lo que hemos venido hablando, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Por eso es tan importante que atendamos la palabra que ya escuchamos, porque muchos van a ser engañados por falsas doctrinas que vienen de lo más profundo del infierno, que han sido traídas por demonios que se han vestido de ovejas con tal de hacer daño a la humanidad. Pero note algo tan importante, que cuando comienza el verso dice, pero el Espíritu dice claramente. O sea, el Espíritu es el que nos da la capacidad de discernir lo que está sucediendo en estos postreros tiempos. Muchos, después de haber recibido la fe, van a apostar de ella, van a renegar, van a cambiar su manera de pensar con tal que se acomode a sus propias concupiscencias. Aquello que le dijeron y que es incorrecto a la doctrina de Cristo, como les agradó y se compagina con el estilo de vida que ellos quieren vivir, entonces sí les gusta. Este es un peligro porque ese camino es ancho, cómodo, espacioso, pero lleva a la perdición. Y qué triste. Déjeme decirle que es creer vivir una vida sin culpa, creyendo que todo está bien y que al final la palabra que escuche sea: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, todo esto que está sucediendo y que nos los anuncia la palabra nos demuestra que no está fuera del control o del conocimiento de Dios. Ya el Señor lo sabía y por eso nos los anuncia. El Señor sabía que muchos en los últimos tiempos iban a abandonar la fe, iban a apostar, y no solamente eso, sino que serían burladores. Y así lo dice el libro de Judas en el capítulo 1, verso 18. Los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Si hoy notamos un común denominador, por lo general aquellas personas con distorsiones sexuales, con falta de identidad según el origen de Dios, son aquellas que más se burlan de las cosas de Dios. Son aquellos que más denigran el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya el Señor sabía todo esto y nos los está anunciando para que estemos prevenidos de que estos son los postreros días. Dice el verso 20, pero vosotros, amados, está hablando a nosotros como iglesia, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nos está diciendo, todas estas cosas van a suceder, pero ustedes permanezcan, soporten hasta el fin, porque prontamente está la redención y prontamente alumbrará, como dice la palabra que leímos en 2 de Pedro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí nos está confirmando, diciéndonos, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vale la pena soportar todas estas circunstancias, no contaminarnos. Vale la pena estar atento para que no caigamos en estas redes que el mundo presenta a través de todas estas personas llenas de maldad, porque nos espera un gran galardón, como dijo Pablo, y es la vida eterna. Espero que este tema haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. No se les olvide darnos me gustas allí en nuestro canal de YouTube. Les bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia